Hola César, ¿cómo estamos? Después de un buen tiempo de paréntesis, de accidentes, el vídeo de Pano que llegó más tarde que el cumpleaños, bueno, un corte y una quebrada de Germán Argentina y acá estamos de vuelta, pero ahora más cerca que antes. Pero, ¿y el maestro Pan no se enfadó contigo por poner el vídeo más tarde o no? No, ¿quién se va a enfadar? Por ahí alguno de los que nos siguen puede haber dicho qué pasó al final, tanta expectativa y al final no salió el video, pero bueno, estos videos son como las partidas de ajedrez. Llegan en algún momento y están vivos un montón de tiempo porque están ahí, así que lo pueden ver cuando quieran. Ah, pensé que ibas a decir que eran como las partidas de ajedrez antes de los módulos que se aplazaban, ¿no? Sí, no, bueno, eso es bueno. Sí, Esa es buena. también se aplazó. Pero la verdad es que estaba en Chile, no tenía conexión porque la idea era subirlo el domingo previo al día del cumpleaños y no hubo forma de conseguir internet porque estaba en un convento en medio de las montañas y estaba completamente desconectada. Así que bueno, cuando salí del retiro hice la publicación del vídeo y ahí es como que, bueno, ya le pudimos rendir homenaje a Pano. Y ahí después hubo un corte más por el tema del viaje a Chicago, que ahora este vídeo lo estoy haciendo más cerca tuyo, más lejos de Argentina, desde Pero Chicago. yo pensé que cuando decías que no tenías internet en Chile, pensé que era que los chilenos no tenían internet. Digo, ya no voy a ir a vivir a Chile, porque no tienen internet los chilenos, no No, voy. tienen internet, sí tienen buen internet, pero en Vale, el vale. convento particularmente no, porque la idea del convento es estar desconectados, no Qué mal. conectados. Pero Sí, tendrían solo que lo estar necesitamos. desconectados de todo menos de internet. No, no, es complicado el tema. De hecho, el Papa Francisco dice que estaría bueno hacer ayunos de silencios ahora, porque todo el mundo está con música, todo el tiempo con ruidos. Entonces, está bueno hacer un poquito de silencio. Ya. Así Ya, que, ya sabes que los fines de semana suelen ser casi siempre sin teléfono y que muy pocas veces lo uso. O sea, no. buen El consejo teléfono para para con mí nuestros es seguidores. una herramienta de comunicación, no un modo de vida. O sea, lo tengo clarísimo. Muy Lo tengo bien, clarísimo. César. Justo una amiga me decía, perdón que no contesté el mensaje, pero estuve haciendo ayuno de celular por la familia para estar más tiempo. Ojalá todo el mundo hiciera lo mismo los sábados, domingos. Tú lo sabes, que me escribes muchas veces y después de no sé qué hora de la tarde aquí, yo ya llega mi mujer a casa, yo ya llegué de trabajar, no tengo a nadie trabajando, cuelgo el teléfono, lo apago y bueno, ahora ya en cuanto me llamaste tú ya lo apagué y fuera. Bueno, eso tiene que ver con algo que voy a comentar después de la primera partida, así por lo menos pasan el video hasta esa partida, que es por qué perdí por ausencia en la primera ronda del Zonal, porque mucha gente me escribió, me mandó mensajes, en el torneo me preguntaban todos, terminaba una ronda y me preguntaban por qué había perdido, por ausencia. Entonces, bueno, ya voy a contar. A mí me dijiste que te veías tan superior y querías darle ventaja a las demás, o sea, ¿no era eso? No, pero eso lo vamos a contar y tiene que ver con esto de la desconexión. Ahí Ah, por vale, eso vale. tiene que ver. Bueno, pero ahora vamos. Voy a comentar un poquito y vos también vamos a comentar las partidas del zonal sudamericano, la zona nuestra de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, que clasificó a 3 ajedrecistas para el Campeonato del Mundo, ¿no? Un joven uruguayo, un joven argentino, que es de quien voy a mostrar la partida, y la otra joven argentina, que vamos a ver la partida ahora, que es Ana Paola Borda, con la cual tuve una partida bastante accidentada. No voy a mostrar mi partida porque no vale la pena, pero sí voy a comentar un poquito lo que pasó en mi partida. Bueno, Ana Paola Borda, decirles que ya hemos comentado antes algo sobre ella. Una particularidad de este torneo es que no jugaron 2 de las mejores ajedrecistas de Sudamérica, que es la gran maestra Carolina Luján, que no viene participando en muchas competencias, salvo algunos torneos en Brasil, está más dedicada a la organización, y la otra sorpresa fue la no participación de Candela Francisco,
que, bueno, empezó la universidad, creo que la carrera de abogacía, y esto hace bueno, que tenga que dejar un poquito el ajedrez. Eso pasa mucho con los jóvenes, especialmente con las chicas, que se ponen a pensar cuál es el mejor futuro, que justo lo estábamos hablando con vos, cuál es el mejor futuro para uno, y a veces el ajedrez, al no ser profesional, nos da estos pequeños golpes, ¿no? En el caso de Ana Paola, contarles que, bueno, está transitando su último año, si Dios quiere, con la carrera de Ingeniería en Informática, la cual lleva muy bien, y una vez que ella termine su carrera va a poder dedicarse plenamente al ajedrez. No obstante, tiene un gran nivel ajedrecístico, jugó muy sólida, muy tranquila este torneo, lo ganó prácticamente aunque era muy difícil porque era parejo, lo ganó con cierta tranquilidad, jugando partidas muy posicionales, y vamos a ver este triunfo con la maestra internacional Gabriela Vargas de Paraguay, que bueno, fue una partida, no sé vos qué opinás un poco, César, de lo que viste en el Zonal. Te iba a preguntar si le dabas la vuelta para verlo desde la posición de Ana Paula. Ahí. Sí, bueno, Gabriela Vargas juega con blancas. Esta partida se jugó en la cuarta ronda. Gabriela me había ganado a mí. Yo perdí la primera, gané la segunda y perdí la tercera con Gabriela Vargas. Ella me ofrece tablas muy rápido, y yo, como venía de perder por ausencia y jugaba con blancas, dije que no. Y juego pésimo, pero pésimo, pésimo, me cuelgo una pieza prácticamente en la apertura, analizo mal, porque venía sin tanto training, sin jugar casi partidas, y bueno, tácticamente estaba fallando. Pero Gabriela sí venía ganando y juega con Ana Paola, y ella quería seguramente jugar una partida tranquila, pero se pasa de tranquilidad, y esto es interesante como consejo, ver cómo Ana Paola, que tiene una buena preparación de aperturas, muy buena preparación estratégica, bueno, acá está jugando con negras un esquema tipo de la India de dama, que permite sacar rápidamente las piezas, ¿no? Entonces un peón dama que se transpone, y no va a tener como una inglesa, acá es como un esquema de inglesa, pero después se transpone un peón dama, y prácticamente no va a tener inconvenientes en la apertura. Vos me dijiste que estuviste viendo la teoría de esto. ¿Qué No, bueno, opinión? más que la teoría estuve viendo, y también por los tiempos de ella, que no sé hasta qué juega exactamente, la 16, 17, 18, venían siendo prácticamente la primera que aparecía en la base de datos del chess, fue donde lo miré, y bueno, primera o segunda de módulo, o sea que se veía que había mucha preparación hasta muy, muy avanzado, ¿no? Sí. Entonces, Bueno, sí fue un poco lo que vi. ella tiene clases con el maestro Slipak, también tiene clases con el maestro Valerga, porque es de Villa Martelli, y ha tomado clases de entrenamiento intensivo del equipo olímpico con Sebastián y Hermito. No sé si tiene algún otro profesor, pero estamos hablando de tres grandes maestros argentinos, todos muy posicionales, y ella tiene ese estilo muy posicional con un buen cálculo, y eso es lo que vimos durante todo el torneo. Aquí juega, bueno, saca rápido las piezas con negras, torre al centro. Y ahora, este comentario, ¿no? Gabriela juega C4. Esa jugada es muy apresurada, porque como que ya se va a definir el centro, y los golpes que da el negro son más certeros que los de las blancas, porque al jugar C4 ya se compromete el centro, el blanco tiene que quedarse sin centro después de los cambios, o con peón aislado o peones colgantes, y las piezas negras están mejor dispuestas para esa posición. Por eso no es recomendable en este esquema apurarse a que haya un choque de peones centrales. Lo ideal es jugar dama E2, es la más correcta, que es una jugada importante porque de alguna manera mira el flanco dama, controla el flanco dama, por otro lado controla el centro, pero además es interesante que contra D5, que sería una jugada lógica, ahora no le hacemos C4, proponiendo todos estos cambios de peones centrales que no favorecen al blanco, sino esta jugada caballo E5 para potenciar el alfil de B2,
y después hacer el F4 y transformar un esquema como en defensa holandesa con colores cambiados. Viste que ahora todos estos esquemas yo sé que no te gustan, pero toda esta forma de jugar con esquemas es para evitar un poco la teoría, salir de la apertura, jugar un medio juego tranquilo. Yo lo que veo en mi ignorancia ajedrecística es que aquí el blanco, vamos, yo nunca jugaría así, o sea, eres blancas y estás jugando ahí a sacar las piezas con peón N3 y diciéndole al negro, ahora eres tú blanco. Es que no entiendo, no, me cuesta mucho entender eso, ya lo sabes. Si tienes la iniciativa, no creo que Kasparov jugase así nunca, seguro. Y a mí me cuesta mucho entender esta manera. Sí, pero yo, por ejemplo, que conozco a Gabriela, ella, bueno, ella, como la mayoría de los maestros que participamos en estos torneos, vivimos de las clases, pero ella particularmente con el marido tiene una academia muy importante en Paraguay, la cual formó una gran cantidad de niños jóvenes, pero además es la escuela de Paraguay que más campeonatos nacionales ganó en su historia, pero además tiene muchos jugadores titulados. De hecho, uno de ellos es maestro internacional que jugaba en el campeonato zonal y estuvo en las primeras mesas entre los hombres y es un jovencito también. Entonces, tienen como mucho trabajo, ella me contaba eso, y es muy difícil dedicarse a estudiar aperturas y las líneas de punta, lo que vos decís, jugar peón rey, abrir, jugar a lo táctico, requiere hoy mucha precisión y mucha preparación. Y en este caso, cuando vos estás, no sé, 8 horas por día, entre que te vas a trabajar, volvés a hacer los torneos, más el fin de semana, es muy difícil poder dedicarse uno a su preparación. Eso es lo que yo noto. Hablando de ella, he visto vídeos del marido, concretamente de las famosas eliminatorias de Fischer, que me parecieron terriblemente buenos y muy bien analizados. Sí, Los he visto hace excelente. ya tiempo y me encantaron. La verdad es que si nos escucha, decirle que me encantaron absolutamente los vídeos. Luego creo que dejó de hacer vídeos o no vi muchos más, pero me gustaron mucho todos los análisis que tenía de todas las Sí, partidas. Ricardo Kropp es el marido, que es maestro internacional. Sí. Y ya que estamos, comentar para que la gente que nos sigue vea que no es solo ajedrez. Gaby me comentó que tuvo creo que enero, febrero, su papá, que su mamá ya falleció hace un tiempo de cáncer, su papá tuvo un problema serio de salud muy grave que tuvo que internar y ella acompañarlo. Entonces, a veces uno se queda con la imagen de que el ajedrecista, bueno, viaja por el mundo y viva la pepa, digo, no pasa nada. Y no, todos tenemos una vida, una familia y preocupaciones. Así que, bueno, le mandamos... Lo hablamos en los vídeos del maestro Pan, cuando, bueno, lo dejó, ya no fue tal, y yo te comentaba, bueno, hay momentos en la vida en que uno tiene que elegir, y el ajedrez es parte de la vida, hay más cosas, y entonces hay gente que decide eso, pero que todo el mundo sepa que, que sois personas y que aparte del ajedrez, pues tenéis una vida como cualquier otra persona. Sí, o sea, tal cual. Gaby de ahora está muy cerca de ser gran maestra, ha hecho los mejores logros de su carrera en esta etapa y con mucha exigencia, ¿no? Contarte que César sí nos ven porque nos sigue Gaby, así que nos ve el canal. Gaby, perdona porque no me haya gustado la apertura, lo siento mucho, pero si algo no me gusta yo tengo que decir la verdad. De todas maneras, un saludo y gracias por dejarnos ver esta partida tuya. Le va, no solo que te va a aceptar el saludo, sino que seguramente va a tratar de jugar más agresivo. Bueno, todo esto, como bien dijiste, es teoría. Fíjense que ahora viene dama de 2, pero ya el centro comprometido, y eso es lo que vamos a ver como diferencia, como que los peones blancos empiezan a padecer, y toda esta línea teórica, digamos, se ha jugado, y acá es donde viene la maniobra muy importante que hace Ana Paola, que si nos ponemos a analizar la posición, las piezas negras están en la mejor posición posible, salvo la dama negra que está en la columna ahí medio mirada por la torre, pero después los caballos, el alfil de B7 y las torres están en óptimas posiciones.
Ahora, ¿cuál es la idea? Tomar en C4 y tratar de presionar al peón C, o al peón D, perdón, porque con los caballos y los alfiles va a molestar. Entonces el alfil de E7 no estaba en una buena posición, por eso ahora Ana Paola, ya tranquila de haber completado el desarrollo y ya con el peón en D4, anulando al alfil de B2, hace esta maniobra que es muy buena, de trasladar el alfil a G7 y prepararse para atacar al peón de D4 luego de tomar el C4. Pues digo que parece aburrido, pero en realidad tiene un nivel estratégico muy importante. Esto. G6, H3, todas jugadas normales, porque torre al centro, aire, ¿no? Todas jugadas normales, y ya en esta posición la ventaja de las negras es leve, es mejor, porque justamente tiene ese extra de que los peones centrales del blanco están comprometidos. Vamos a ver cómo podría haber jugado el blanco para no quedar peor. El dama E3 es una jugada como, bueno, reacomodo la dama, sobredefiendo el peón de D4 y espero a ver qué hace el negro. Y entonces, esta me acuerdo que cuando vi la partida el módulo la prefería en E1, me llamó la atención. Sí, en realidad en E3 está un poco más expuesta la dama. Tenía una valoración, una diferencia de valoración bastante importante, no un punto, pero creo recordar que tenía 0,3, 0,4 puntos de diferencia. Posiblemente también para dejarle la salida al alfil, que el alfil pudiera ir a F1 en el caso de ser necesario, pero la idea es que la dama por ahí está más expuesta en E3, ¿no? Para diferentes situaciones. Entonces, bueno, pero acá juega dama E7, caballo E5, y Gaby, que tiene un estilo un poco agresivo también, bueno, avanza con el caballo esta jugada, tiene un problema. El problema es que las blancas se van a quedar con peones colgantes. Esto para los que no saben jugar con peones colgantes. Los peones colgantes son los peones D4 y C4, porque cuando tomen en C, si tomas de pieza te queda aislado D4 y eso es casi para perder, porque es una desventaja estratégica importante una vez que te bloquean el peón. Y si tomas de peón en C4 te van a quedar los colgantes, ¿no? El peón D y el peón C. Cuando hay peones colgantes, el que tiene peones colgantes no debe cambiar piezas. Y acá pasa esto, que Gaby cambia las piezas en este momento, ¿no? Caballo por C, alfil por C, B por C, y entonces se produce esta posición de peones colgantes con una pieza menos y es más difícil de defender. Igualmente la ventaja todavía no es decisiva ni clara, pero fíjense cómo Ana Paola espera, pero espera haciendo jugadas y va a ir debilitando la posición. Esa jugada dama B7 es muy buena, presiona G2, empiezan a aparecer los problemas de la posición del blanco. No puede llevar el caballo a la casilla natural F3, porque te rompen todos los peones, ¿no? Entonces, es como incómodo, ¿no, César, jugar esta posición con la sí. Eso es lo que te digo, yo prefiero más jugar todas esas cosas así, con toda la teoría que tengan y todas esas cosas, que llegar a estas posiciones tan así. Ahora, el blanco aquí tiene que sentirse muy, muy incómodo. Ese caballo ahora mismo es que no tiene casilla, no puede ir a 4, no puede ir a F3, es un problema muy, muy gordo. Y encima está en medio de la columna de la torre, la dama encima ahora ha ido a B3, tampoco el caballo puede ir a B3. El blanco tiene una posición donde ese caballo le está dando muchos problemas, seguro. Exactamente, el gran problema es el caballo y por una pieza mal ubicada se puede perder una partida, porque el caballo no puede ir no puede, si decimos ¿dónde pongo este caballo? No hay una muy buena casilla, E3 quizás, pero es casi imposible llegar a E3, pero decís, bueno, ¿dónde pongo el caballo para que esté sostenido, no me moleste, no me tape un alfil? Bueno, y en este caso que no puede ir a las casillas blancas. ¿Cómo es la frase? Si tienes una pieza mal colocada, toda la posición está mal o algo así. Sí, así es. Bueno, acá Ana Paola hace esta jugada que no me gusta mucho y creo que al módulo tampoco le gustaba, que es G5. Ella obviamente quiere ganar la partida y no está encontrando, quiere mejorar, ganar un poco de espacio. No debilita tanto la posición, pero no es la mejor jugada.
una jugada buena era torre E de 8, porque esta jugada sigue presionando y después puede venir incluso a desdoblar torres en la columna. Ya hay un problema sobre D4 concreto. Entonces, este era un poquito mejor. Pero bueno, ella hace G5 y acá Gaby trata de abrir la posición. Bueno, ella analiza este C5 pensando que, bueno, si cambia peones, ¿no? Cambiar peones hace que te quede un peón pasado, ¿no? En algún momento. Entonces, ¿qué pasa? Las negras hacen B5, que es muy buena jugada porque al avanzar, este fue un error, ¿no? Al avanzar el peón a C5, está dejando la casilla, por eso los peones colgantes tienen este gran problema, que es que cuando avanza uno de los dos queda el hueco que deja el peón al avanzar. Pero fíjate que en este caso no le obligaron a avanzarlo, sino que lo avanzó voluntariamente, ¿no? Cuando normalmente, cuando más fuertes son es cuando están juntos y controlan 4 casillas enfrente, ¿no? Entonces, claro, pero es porque... verdad que si te obligan y lo haces, pues no te queda más remedio, pero hacerlo así. ¿Qué decía? Porque eso sí que no me acuerdo. Sé que G5 el módulo la castigaba, pero lo que no recuerdo es qué alternativa daba el módulo para castigar esa jugada. Es lo que no. ¿Acá B5? No. Cuando jugó G5, Sí. en vez de ese C5, ¿qué era lo que decía el módulo porque daba mal? ¿Qué quería el módulo jugar No sé, contra yo no puse módulo, pero vale. a mí me parece que el problema de G5 es que si se abre la posición, después el rey va a sufrir, no es algo concreto ahora. Es como que, bueno, es una jugada débil. Yo creo que el blanco lo que tiene que mejorar es el caballo de D2. Sin poner el módulo, me parece que el caballo de D2 hay que maniobrar, ir a F1 de 3, o buscar, lo que pasa es que no puede sacar el alfil, o ir a B1, C3, buscar la casilla para el caballo. Puedo intentar poner acá, a ver, el módulo... No, bueno, simplemente me llamaba la atención porque sí que la vi débil, pero no recuerdo qué era lo que decía. Bueno, pero más que nada me parece que es un problema del caballo mal ubicado en este caso. El C5 no me gusta porque esto sí deja la casilla de 5 y vamos a tener un problema. Para los que nos siguen, luego... ¿Sabes lo que puede ocurrir? Que a Sí. veces ocurre, ¿no? Estás pensando una jugada y estás tan focalizado en esa jugada que no se te ocurre que no puede comerlo. O sea, como que estás muy centrado en que, bueno, me cambia aquí y entonces abro la posición y de repente el otro te bloquea y dices, ¡hala! Se me olvidó evaluar esta jugada. A veces ocurre, porque a veces olvidamos que, como decías antes, somos personas y estás jugando y una jugada pues se te escapa. Sí, igual Gaby tiene una idea interesante acá, porque A4, si tomamos el peón, cambio de damas, ¿no? Nos cambian damas, y después tenemos este alfil B5 interesante por acá, pero aparte este peón va a caer, ¿no? Entonces, Ese peón no tiene vida. y ella creo que quiere meter el caballo por acá, esta jugada molesta también, ¿no? Incluso acá puede ser directamente, puede existir esta jugada. El peón se puede recuperar en algún momento, se va a recuperar. Pero, esa jugada de la vida al caballo, además una buena vida al caballo. sí, Esa fuera la idea. puede molestar, igual hay que analizar, pero bueno, puede molestar esa jugada. Entonces... Bueno, el caballo, date cuenta que ha pasado de estar en D2 sin hacer nada a apuntar a las casillas E5 y D6, que bueno, es una mejoría importante. Entonces, bueno, sí tiene lógica. Sí, acá Ana defiende, le cambian, igual hubo imprecisiones, y hace torre A1, que no es mala todavía, torre A8, se van a cambiar piezas, pensemos que hay apuro de tiempo, que por lo menos ya hay presión, y acá viene el error, el caballo B1. Acá la jugada era muy difícil de ver, una jugada, esta sí de módulo, que es el torre B1, es la jugada misteriosa que decía Nilsovich. Esta jugada lo que hace es presionar al peón B, ¿no? Entonces, si torre A4, atacando y tratando de controlar, viene este D5 muy interesante, porque queda el peón en el aire, y si no, bueno, empieza a haber problemas, acá ya se abre el alfil, es lo que yo decía cuando haces este tipo de jugadas.
Entonces, G5 son de ese tipo de jugadas que ya lo hemos hablado en alguna ocasión, que dices, bueno, en aquel momento, bueno, pues es que no hay ninguna pieza que me ataque la debilidad, pero a lo mejor 12 jugadas más tarde te acuerdas de que ese peón no vuelve atrás y esa debilidad que era inatacable empieza a ser atacable. Pues, sí, pues, puede tener mira problemas. cómo el módulo le encontró al final la debilidad. La Pero máquina. Gaby hace caballo B1, que no parece mala porque la idea es mejorar ese caballo y traerlo para comer en B5, pero acá empieza Ana Paola a jugar las jugadas exactas y muy dura, que es este B4, no permite que salga el caballo. Fíjate cómo le deja tan mal las piezas, y entonces acá Gaby trata de buscar cómo salir de esta posición, pero alfil de 5 cada vez le van apretando más. Ahora entra la torre a séptima, tiene que defender con la dama, entra con el caballo. Esto es lo que a mí me parece que es lo que le lleva a Ana Paola el triunfo. Es un juego ordenado en la apertura, sin complicaciones, una defensa simple. Después en el medio juego sostiene la posición, busca alguna debilidad y en el final, a puro de tiempo, ella entra en la posición del otro. Me parece que la paciencia un poco la lleva a un juego ordenado y a ganar este torneo así, porque así lo ganó con mucha prolijidad. Bueno, acá le hace torre E2 y dama C7, que es muy dura esta jugada, porque ahora van a ver el problema que le aparece a las blancas. Torre C2, parece que está todo defendido, que no hay forma de entrar, pero después de este dama F4 está perdida completamente, porque tiene problemas con el alfil de B2, ¿no? Si cambia damas, ese alfil queda clavado, y está apareciendo el tema de alfil por D4, ¿no? La torre en el aire, y la torre no encuentra casilla para estar defendida. Entonces, bueno, es una posición de colapso total, porque le caen tiene todas las piezas limitadas, no puede mover las piezas. Y en este momento abandona. Sí, Después, yo cuando vi la partida me di cuenta de eso, ¿no? De que estaba prácticamente en un Zunwan en el medio juego, que tenía todas las piezas que no podía mover nada, ¿no? no Estaba puede ahí mover nada. muy, muy difícil. Efectivamente, efectivamente. Por eso, bueno, sí hubo errores en la partida, pero me parece que es muy meritorio de parte de Ana Paola eh, este, este resultado, ¿no? Bueno, vamos a ver bueno, voy a contar, me saqué la pantalla, pero voy a contar el tema de por qué llegué tarde por qué no jugué la partida, ¿no? Bien. Que es un tema importante. Bueno, el tema fue el siguiente, que en realidad la única que perdí por ausencia fui yo, así que me hago cargo de mi error. Es la primera y espero que la última vez en mi vida que me pasa esto. Nunca, jamás había perdido una partida por ausencia. Siempre hay una primera vez. En casi 50 años de ajedrecista, jamás me pasó. Hasta ahora. Y bueno, el problema fue el siguiente, que fue una confusión. Yo llego un día antes al torneo, sabiendo que el torneo empezaba el día, no sé, no me acuerdo ya, el domingo a las 3 de la tarde. Y bueno, llego cuando veo las bases, dice hora de llegada 3 de la tarde, apertura 3:30, ronda 4, qué sé yo. Y a mí me pareció raro porque nunca, nunca en mi vida fui a un torneo a jugar, o sea que día de llegada, día de inauguración y día de jugada, siempre se llega el día anterior. Yo dije, ¿habrán hecho mal las bases? Bueno, después igual saqué mi pasaje, llegué un día antes por las dudas, me parecía raro, pero bueno, llegué un día antes. Ese día, el domingo, yo ya estaba en Chile. Como al hotel no se podía ingresar antes de las 3 de la tarde y había que ir a la sala de juego, yo no sabía ni dónde era, pero no me podía comunicar. Entonces ese día justo hablo con mi hijo adoptivo, con Pablo, que tampoco fue al torneo y estaba anotado. Y Pablo me dice, no, dice, hay problemas de comunicación, dice, no pude conseguir pasajes, pensé que el torneo no se hacía. Yo dije, bueno, entro a Instagram y en Instagram, viste que te salen los carteles que te ponen 10
carteles, por eso te digo la información. Bueno, el primer cartel decía día de llegada, 3 de la tarde. Y yo me quedé con que, bueno, entonces cambiaron el reglamento, o sea, se dieron cuenta que había, y no sé por qué no seguí viendo los carteles. Me quedé con que era el día de llegada, entonces me fui al hotel y yo llego cuando ya se fue la combi. Bueno, pregunto por el ajedrez, digo, bueno, le pregunto a mi compañera de habitación. No había compañera de habitación, era la única ajedrecista que estaba sola en la habitación. No sabía quién hablarle, le pregunto a los del hotel, no sabían nada. Digo, ¿y dónde se juega? Yo sabía que era el estadio, pero no sabía cómo llegar. Tampoco tenía plata para tomar el auto. Se empezaron a juntar un montón de situaciones muy complicadas para mí, hasta que me comuniqué con alguien del hotel y me dijeron, no, los jugadores ya se fueron. Cuando yo me fijo en Chen Result, ya están jugando. Y bueno, entre que conseguí un auto, el dinero, pude llegar a la ronda. Cuando llego me dijeron, yo no sé si había tiempo, si me dijeron que la ronda empezó muy tarde, pero mi rival ya se había ido. No sé, capaz que contaron el tiempo del reglamento para la partida por ausencia. La verdad que no sé, tampoco me quise hacer problema. Dije, el problema fui yo, que me confundí. Y bueno, listo. Perdí la primera por ausencia. Te faltó el haber encontrado una bicicleta y haber ido en bicicleta como Magnus, ¿no? Mira, lo gracioso... ¿No viste el vídeo ese donde Magnus llega tarde con la bicicleta y todo? Lo gracioso de todo esto es que mis hijos estaban re asustados porque mis hijos estaban esperando verme jugar. Y entonces, mamá, ¿te pasó algo, no? Y entonces yo le digo, no, me pasó esto, quédense tranquilos, no sé qué. Me dice, no te preocupes, Dubó perdió por ausencia en el campeonato mundial por quedarse dormido. Es cierto, contraaniman además. Pero después me dijeron lo más importante, la frase más motivadora de todas. Mamá, alegrate, perdiste y no te ganaron Elo. Bueno, entonces por eso perdí por ausencia. Pero bueno, no era mi torneo. Tampoco me hice mucho problema. Yo trato de jugar al ajedrez y ser feliz. ¿Qué va a ser? No, antes por ahí sufría más, ahora ya no sufro tanto. Bueno, ahora vamos con el gran Ilan Schneider, que para mí es un ejemplo, este niño con su familia que lo acompaña mucho, igual que a Faustino, sus padres. Bueno, él estaba con su mamá. Realmente acompañar a un chico que juega ajedrez no es fácil. Tema del colegio, la educación, los gastos, todo es caro para un ajedrecista, imagínate ajedrecista con acompañante. Pero bueno, Ilan vale la pena, clasificó al campeonato mundial, él empató en el primer lugar, quedó segundo por sistema, pero yo voy a hablar de él porque es un niño que acompañamos desde hace mucho tiempo, desde Argentina, que él tiene mucho talento. En algún momento como que tuvo un bajón, pero en realidad más que bajones, que a veces ellos pegan un salto, son niños, tienen mucho desgaste y si no tienen un acompañamiento importante, un buen entrenador o un grupo de entrenadores, es muy difícil. Es lo que yo notaba en estos torneos, lo que te digo, por la de gran diferencia entre un gran maestro y es que por ahí los grandes maestros internacionales no están teniendo entrenadores y es mucho más agotador jugar doble ronda, prepararse uno a que te asesoren, te ayuden, te acompañen. Así que bueno, él en esta etapa está siendo bastante bien acompañado y por eso está jugando mejor y más tranquilo. No sé si viste la partida, ¿qué te pareció? Mira la partida, sí. La partida hay una Caro-Kann que empieza como si fuera a jugar la variante entre los dos caballos y luego juega otra línea. También estuve analizando la línea porque no la conocía, pero la estuve mirando. Sí. La partida es una partida como totalmente opuesta a la anterior, ¿no? Es una partida como mucho más loca, más violenta, con muchas piezas por ahí. Es mucho, para mí, mucho más emocionante. Bueno, para los amantes de la saga jugar con colores invertidos, este esquema de peones es el del peón dama, si lo vemos con colores invertidos, cambiados, la ortodoxa variante del cambio, donde
donde está el famoso ataque de las minorías para las negras, ese es el esquema. Y Sí. donde el blanco, que sería negro en esta situación, tiene el ataque en el flanco rey, el punto en 5 sería y atacar al enroque, ¿no? Ese es un poco, siempre se ataca hacia donde apunta la cadena de peones, y en este caso el blanco hacia el flanco rey, el negro hacia el flanco dama. La gran diferencia es que el negro tiene el alfil dentro de la cadena de peones y eso hace que no sea tan importante el ataque de las minorías y que, bueno, sea más limitado para el negro, tenga más inconvenientes, porque tiene un tiempo menos porque juega con negras. Así que esa es la línea y acá, bueno, esta variante no es la mejor. Acá es mejor caballo F6, creo. Alfil D6, yo dije caballo F6, creo que era... No creo, ¿no? Porque no puede, si hace caballo F6, no te puede meter ya caballo G6 y te liquida la torre. Sí, estoy diciendo No, tonteras. creo que alfil de 6 creo que se jugaba, creo que se jugaba. Sí, alfil de... No digo que no se juegue, sino que había estado analizando las variantes y era... sí, alfil de 6 es para evitar el... Claro, que si no te van a dar un descubierto a la dama, si no tendrás que mover la dama o algo. Sí, creo que más adelante. Bueno, acá, dama G4, acá es que hace G6, le está tocando G7, y entonces acá hace G6 y la jugada era rey F8, ¿no? Esta jugada que explicamos un poquito, siempre enseñamos que el enroque es importante, que hay que sacar las piezas, pero en este caso lo importante es defender el flanco rey, ¿no? No generar muchas debilidades. El problema está en que, como es una posición cerrada, no corre tanto peligro el rey si pierde el enroque, si es más lento el enroque. En cambio, hay una línea en la francesa también, ¿no? Que ahí contra ese ataque se juega con rey F8. Una posición no exactamente igual, pero parecida, ¿no? Con presión sobre G7 y que el negro juega rey F8 para defenderse. Es que el plan es hacer F6. Claro. Y estar al caballo y la clavada esta sobre el alfil. Entonces, por eso rey F8. G6 lo que hace es que queda todo muy blandito. Para algunos que recién empieza, recuerden no poner los peones en zigzag, porque quedan los huecos estos, ¿no? Entonces, si tenemos el alfil se pueden defender, pero fíjense que el alfil se fue de la cadena de peones. Entonces, es como, bueno, más complicadas las debilidades. Y este caballo va a quedar muy en el aire al no tener defensa. Entonces, si tienen alguna duda, el libro de Bronstein sobre el torneo de 1953, ajedrez de torneo, explica muy bien el tema de la debilidad de un color. Lo explica muy bien. Tiene me un parece párrafo muy bien, bastante César, grande. que recomiendes libros y que la gente los lea, así apagan un poquito en un celular, el móvil. Dama G3, rey E7. Esta jugada la tiene que hacer porque fíjense que hay muchos problemas sobre este alfil, ¿no? La presión amenaza caballo por G6 y si come en F4 vuelve para atrás y bueno, está peón de menos. Pero Entonces, así simple vista, sin saber lo que dice la máquina, la posición del negro ya empieza a dar un poco de preocupación, ¿no? El rey en el centro, la debilidad de las casillas negras, empieza a ser ya una posición que parece que el blanco puede sacar algo de ahí. Un comentario que hago sobre Ilan en este torneo, vi algunas otras partidas, hay partidas tremendamente complejas, con errores de los dos lados, porque son muy tácticas, muy de cálculo, muy abiertas, y la verdad que él juega en un estilo muy agresivo, ¿no? Siempre está jugando para adelante, muy interesante su estilo. Esta fue la partida que más me gustó como ordenada, ¿no? Pero tiene una forma de jugar de mucho cálculo, muy de módulo, pero no porque no tenga creatividad, simplemente porque tiene una capacidad muy grande de cálculo, con errores, pero que pronto seguramente los va a ir puliendo, porque él está en su máxima potencia, ¿no? De trabajo. Así que, bueno, acá jugó C3. ¿Por qué hace C3? Porque le están atacando D4
y entonces defiende para sacar el caballo, completar el desarrollo. Pero acá tenía una jugada que era mucho mejor, que es alfil por C6. Interesante esta forma de jugar, porque a B por C, la jugada C4, ¿qué hace César? El rey está en el centro, el rey negro, Sí. y acá estás perjudicándolo. Intenta abrir el centro y además fíjate que está amenazando C5 y el alfil no tiene casillas. Porque Sí, tienes que está comer el liquidado. caballo y pierde la Claro, torre. Entonces empiezas a tener graves problemas en el centro. Lo que vos sí. decís, abrirle con C por D o tratar de ganarle pieza con C5. Además, imagínate que aunque no perdiera la torre, cambias el alfil de casillas negras con todos los huecos que tenía en casillas negras. Sí, esta es una variante interesante porque a F6 hace C5 porque le está comiendo en D6 y después retomando en E5 ganando pieza. Entonces, este cambio casi obligado, y fíjense, muy interesante cómo de una posición táctica se llega a este esquema, que ya hemos hablado un poco de los alfiles de distinto color. ¿Quién tiene ventaja en alfil de distinto color? El que ataca tiene una pieza de más. Perfecto, César, muy bien. Entonces acá el blanco está atacando y la debilidad del rey, fíjense cómo el rey está en el centro y la falta de desarrollo hace que la fuerza, sobre todo con damas, cuando hay damas se potencia ese ataque. Entonces acá, fíjense, se podría haber jugado así, esta línea, y el blanco estaba mucho mejor, ¿no? Abriendo la posición y el rey ese que no encuentra dónde parar. ¿No? El alfil de C8 muy mal. Pero Irán acá jugó C3. C3, que es más sólida, lo traicionó su propio estilo. Y bueno, y su rival desacierta, pero Gormaz juega caballo F6, que no es la mejor jugada, aunque es una jugada de desarrollo, era mejor F6. Darse cuenta que ese caballo molesta mucho y que hay que cubrir las casillas negras, esas debilidades que dejamos al mover los peones en blanco, teníamos que Sí, cubrir. pero a la vez es una posición que cuando ves la partida después, pero cuando estás en medio de la partida ahí todo restringido, con dos piezas todavía sin sacar, Sí, de repente juegas F6, pero a la vez debilitas E6. sí. Cuando estás jugando en esa posición de negras y viendo todas esas piezas encima de ti, como que preocupa mucho, ¿no? Y entonces supongo que buscas sacar una pieza y sin embargo no es la jugada correcta en este caso. Bueno, a partir de ahora, Ilan no da tregua. Y eso me parece muy importante en un niño, ¿no? Porque creo que tiene 13 años, 12, 13. Es muy niño. Y bueno, ya se clasificó al campeonato mundial, la verdad que es muy meritorio de su parte. En este aspecto, contar que de Argentina fueron muy pocos grandes maestros, o sea, fue Leandro Tristán, que era maestro, pero después, bueno, muchos jugadores muy fuertes no fueron, porque había 5 plazas para los argentinos, por la cantidad de grandes maestros que tiene Argentina. Pero es lo que comentamos a veces, César, ¿no? El amateurismo del ajedrez, sobre todo en Latinoamérica, hace que un gran maestro o opta, como Alan Pichot, Sandro Mareco, por ahí jugar torneos donde se les paga muy bien, ¿no? Y ganar dinero, que justo Sandro jugaba ese torneo en Uruguay con Faustino Oro en ese Y tiempo. Diego también, ¿no? Diego es argentino, ¿no? Diego Diego Flores. también, por ejemplo, Diego Flores tampoco jugó, y entonces, bueno, Fernando Peralta vive en Europa, nadie se va a pagar un pasaje para venir a jugar un torneo sudamericano porque te sale más caro, y entonces, bueno, pasa esto, ¿no? De que por ahí no se producen torneos tan fuertes, porque hay muchos, por ejemplo, estuvo el gran maestro chileno Rodrigo Vázquez, que jugó el de Rápidas, pero no hace tiempo que no participa en estos torneos porque él vive de sus clases, y si estás una semana jugando ajedrez, tenés que cancelar una semana de trabajo. Y realmente para Sudamérica es un costo. Ese es el gran problema. Y muchos tienen, bueno, lo que me decían algunos maestros, algunos tenemos que pagar para jugar porque pagas las inscripciones, tenés que pagar el viaje, y entonces tenés que estar trabajando 10 días, 15 días para pagar gastos. Es muy difícil. Bueno, B por C6,
dama H4, y acá empiezan los problemas en casillas negras. Finalmente sale el alfil de las negras, ¿no? Evitando el enroque, y ahora se completa el desarrollo de las piezas. Todo por acá va bien, pero la ventaja de las blancas es clara. Fíjense cómo esta maniobra con la dama y esta jugada durísima que le hace golpe táctico, ¿no? Deja el alfil, pero está el golpe táctico sobre F6, y acá hay que analizar este contragolpe que te tapa un poco la visual, ¿no? Ya no tenemos la clavada del caballo, pero calculó muy bien esto. Bueno, está el caballo clavado, sigue clavado, entonces torrea G8 y termina comiendo el caballo. Recuperas la pieza. Sí, recupera la pieza, tiene un par de peones de más un peón, ¿no? De más por el momento. ¿Tiene peón de más? Sí, o estoy contando mal. Tiene dos, ¿no? Dos peones de más. 4, 3, 7 contra 5, sí. Sí. De momento tiene dos de más. Y tiene... Pero bueno, es una posición complicada, porque el caballo está en el aire, el peón de H2 está atacado por 3 piezas. Bueno, exactamente. El blanco hay mucho tiene juego. que reorganizar el blanco. Una vez que pasan los golpes, empiezan los contragolpes. Entonces acá, después de rey E8, viene dama F3 para abroquelarse, ¿no? Reorganizar un poco las piezas. Pero acá pueden aparecer temas con F5, está caballo F6, por eso no la hace. Sí. Pero empiezan a aparecer situaciones. Entonces, torre G5 saliendo del doblete y sigue presionando con las torres. Y acá caballo E3. Fíjense cómo las blancas se reorganizan con sus piezas, defiende todo. Y dama E5, esta jugada es un poco dudosa, era mejor rey E7, pero bueno, no es una jugada fácil de hacer ahora que la dama no está amenazando. Rey E7 y H4 era una buena... Todavía el blanco no termina de sacar las piezas, fíjense que no puede enrocar corto porque todas las piezas están atacando para este lado, además está el alfil molestando desde A6, y el flanco dama tampoco es tan fácil enrocarse porque está abierta las columnas y estos alfiles también molestan por este lado. Entonces, no era tan fácil todavía esto, pero bueno, hace dama 5, el negro está intentando buscar algo táctico y acá hace dama 4. Esa jugada, la idea ¿cuál es? Tratar de molestar y presionar a este caballo y también presionar por esta diagonal en algún momento, que ya lo vamos a ver, por la diagonal de B5, presionar al rey, esa es un poco la idea. Pero acá Ilan empieza a sacar las piezas, que es muy interesante cómo va a jugar, F5 que no es la mejor, alfil de 3 era un poco mejor, traer el alfil por este lado, ¿no? A D3, para molestar, fíjense cómo el alfil desde ahí molesta sobre todo al rey de las blancas, ¿no? Esa jugada. La torre no se puede comer porque le está comiendo la torre de H1. Entonces acá F5 es la jugada que hace, que no es muy buena. Y esta jugada es tremenda, esta jugada, porque hace un doble ataque. Como la dama defiende la torre, entonces ahora amenaza a la torre, que antes no amenazaba. Esta jugada es excelente. Muy buena, sí. Muy buena jugada. Y tiene todos los ingredientes, echa los peones adelante, amenaza con abrir el centro, defiende la torre, amenaza a la otra torre. Es una jugada multiusos. Sí, es una jugada excelente, excelente. Bueno, torre G7 y acá le hace G por F. Entonces, que logra abrirle la posición del rey y ahora sí empiezan los problemas reales, ¿no? Bueno, rey de 8 era mejor, hace torre B7, amenazando el torre por B3, y acá no le presta atención. Si le come el caballo, entra la dama en F7. Excelente también. Entonces, trata de buscar el contrajuego, pero son muchos peones menos. Sí. Aparentemente uno dice, bueno, el negro se equivocó, pero era muy difícil jugar esta posición con blanca. Era difícil igual, porque no tenía todas las piezas bien desarrolladas. Entonces, bueno, acá hace esta jugada también muy buena,
¿no? El rey ni en el roque largo ni en el roque corto. En el centro es la mejor situación para el rey. Así que excelente. La verdad es que la partida la juega muy, muy bien, con mucha precisión, mucha tranquilidad. Pónganse en la piel de él jugando esta partida en la octava ronda, definiendo la clasificación para el campeonato mundial. No era fácil, ¿no? Estar y estas posiciones generalmente son en apuro de tiempo. Dama G4, ahora está entrando por G5, generando problemas al rey. Y de paso se desclava la dama, alfil E7, y ahora F4. Sigue avanzando con los peones y generando más problemas en la situación. Va defendiendo, me gustó la dama en la columna G, que también evita todo tipo de contrajuego, ¿no? Y entonces de a poquito va avanzando. Acá hizo alfil A6, que no es muy buena, pero bueno, alfil por B3 era mejor, pero igual está perdido. Dama por, todo, defiende todo, alfil B4, bueno, ese alfil B4 es muy de módulo, para molestar, ¿no? La posición de las blancas. Y buscar algún contrajuego por este lado. Pero las blancas, fíjense que poquito no le presta atención, no sé cómo. Muchos peones y muy avanzados. Sí, el blanco tiene que jugar con mucha tranquilidad, como verán, el caballo en D3 defendiendo todo, la dama protegiendo las líneas, el rey bien defendido, y este es el que va a hacer la diferencia. No era fácil para el blanco, pero bueno. En cambio, con alfil A6 le come el alfil ese y ahora le desarma la posición, porque el alfil de A6 no va a hacer nada. Fíjense cómo el caballo de C5, esto para que lo tengan de modelo, cómo el caballo, apoyado por el peón, defiende el punto D3, todas las amenazas, ¿no? De entrada de dama que quiere hacer el blanco. Y el punto E2 lo está defendiendo la dama. Entonces está anulado completamente. Bueno, y en esta posición abandonan, ¿no? Porque realmente no puede parar los peones, F5, ahora las torres ya se comunican y tiene muchos peones de más, ¿no? 3 peones de más, demasiada ventaja. Así que bueno, con esta partida contamos un poquito cómo fue el torneo zonal. Esperamos que le vaya muy bien al campeonato mundial, que tenga una buena preparación, tanto él como Ana Paola. ¿Qué hacen ahora? Porque yo eso lo desconozco. ¿Cuál es el siguiente paso después de Tienen que ir a esto? jugar el campeonato del mundo, juegan las eliminatorias de la final del campeonato mundial, que decían Pero que iba a ser en la India. esto clasifica para que esto es para ir al candidatos. No, no es candidato, son eliminatorias hasta que llega el campeonato, ese Copa del Mundo. Ah, es la Copa del Mundo, vale. Sí, es la Copa del Mundo. Como había visto zonal y antiguamente los zonales, ya sabes que se jugaba zonal, interzonal y candidatos, pensé que era algo así, que había un zonal y luego había un interzonal para lo que era el campeonato del mundo. Pero no es campeonato del mundo, es la Copa del Mundo. Exactamente, y decían que se jugaba en Inglaterra, pero no sé exactamente si va a ser ahí o si va a ser en otro lado. Él ahora mismo ya se clasificó para la Copa del Mundo. Exactamente, y Ana Paola también. Y el chico de Uruguay. Sí, la Copa del Mundo ya sé cómo va, que son eliminatorias, se van eliminando como un torneo de tenis. El maestro Facundo Vázquez de Uruguay, de tiempos de Andrés Rodríguez Vila, que creo que nadie más se clasificaba a los campeonatos del mundo de Uruguay, y no me acuerdo cuántas veces se habrá clasificado Andrés, pero es muy meritorio, ¿no? Y esto que hablábamos hoy tiene mucho que ver en toda la zona. Andrés es uno de los grandes maestros que por ahí declinan de jugar estos torneos porque hoy cuestan dinero. Hoy, por más que tenga premios, te den un buen hotel, todo, te cuesta dinero porque viaje, estadía, no, la estadía no, pero viaje e inscripción. La inscripción siempre es muy cara, $200, ¿no? No es barato para jugar ajedrez y después tenés que recuperar esos gastos. Así que por eso los maestros lo piensan 2 o 3 veces antes de jugar ya estas eliminatorias. Así que, pero les deseamos éxito a los jóvenes, ya saben más o menos
cómo evitar perder en la primera ronda por ausencia. Lean bien el reglamento, háganle caso al reglamento, no a las redes. Porque no había una bicicleta cerca como en el caso de Magnus. Magnus llegó con la bicicleta, ¿no? Sí, la próxima me voy a fijar bien. Así que bueno, César, nos vemos la próxima, vamos a ver con qué los sorprendemos, pero seguro que algo interesante vamos a comentar, hay mucho en juego. Te mando De acuerdo, cariños. Claudia. Venga, un saludo a todos y cuidaros mucho. Chao, chao. Gracias por acompañarme.